Bueno, los últimos pacientes que se han diagnosticado, uno es un paciente que tiene un cuadro de una neumonía, eso ha requerido internación en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay. Y el otro caso que se había confirmado también era un contacto estrecho del caso que se diagnosticó el sábado de un paciente de Chajarí que bueno, tenía un puesto de viajar diariamente a lo que es la provincia de Buenos Aires. Los dos últimos casos estarían relacionados a un contacto estrecho y el otro a también viajes a la a la provincia de Buenos Aires, básicamente por lo que tiene que ver con transporte de alimentos. Uh-huh. ¿Cuál es la situación concreta, Garcilaso, de estas 46 personas que en la localidad de Chajarí permanecen aisladas también? ¿Tuvieron algún tipo de contacto con estos dos pacientes que fueron confirmados con COVID-19? ¿Cuál es la situación concreta de ellos? Sí, tenemos muchos contactos de los dos últimos casos. Como decías vos, hay personas que están en aislamiento Uh-huh. para seguir su evolución, para ver si presentan síntomas y de presentarlos hay que detectar el virus en esas personas. Y también tenemos en lo que es la localidad de Villa San Justo, que es el último caso que yo les comentaba del departamento de Concepción del Uruguay, donde el día de ayer también hemos decidido, tanto con el COES, también con el intendente, sería como pasar de ir a otra fase un poco más estricta respecto a las actividades. En estos días bueno, se han prácticamente dejado muchas actividades comerciales para llevar adelante y también bueno, se ha definido evitar la entrada y la salida, por lo menos temporalmente, hasta que podamos tener más clara cuál es la situación epidemiológica en esta ciudad de Villa San Justo. Uh-huh. Así que han sido las medidas que se han definido tomar entre el COES, bueno, las intendencias también. El día de ayer también miembros del COES estuvieron en la ciudad de Chajarí también evaluando cuál era la situación general. Pero bueno, con esto de las aperturas de las actividades económicas hace también que los contactos cada vez sean mayores y que la cantidad de gente que haya que evaluar, aislar y seguir va a ser cada vez más importante por las propias actividades y Uh-huh. contactos que hay entre la gente. Esto también se está evaluando puntualmente en la localidad de Chajarí, esto de retrotraer algunas habilitaciones o las últimas habilitaciones que se habían dado, teniendo en cuenta además la cercanía con Mocoretá, una ciudad correntina que también volvió a la fase 1 luego de conocerse estos 8 casos de coronavirus. Sí, la situación en las dos ciudades son diferentes. Uh-huh. Sin embargo, bueno, en el día de ayer también se habló con el intendente también de la ciudad de Chajarí. Por el momento se pensó en no avanzar en nuevas actividades que se tenían programadas avanzar y se está evaluando, de acuerdo a cómo vaya evolucionando también los casos, la posibilidad de retrotraer algunas actividades también en esta ciudad. Uh-huh. Se va a hacer hincapié también en los controles, sobre todo los accesos, ¿no? En estas localidades, estas medidas que de alguna manera han ido adoptando, sobre todo las localidades más pequeñas de la provincia. Sí, sobre todo las localidades que tienen mucho más contacto con zonas donde hay mayor circulación. Además de los controles policiales, se van a agregar también controles sanitarios. Igualmente hay que tener en cuenta que los controles sanitarios no tienen una gran efectividad en el control de la enfermedad, como puede tener la vigilancia y el aislamiento, dado que muchas de las personas, y la mayoría de los casos que hemos visto, no solo en nuestra provincia, sino en muchas provincias, las personas cuando ingresan pasan en su fase que nosotros le llamamos de incubación de la enfermedad, Uh-huh. en donde no tienen ningún síntoma, la persona se siente bien y ningún test lo puede detectar en ese momento al virus. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque esto tiene también que ver con la responsabilidad que tienen también las personas que viajan a Claro. los lugares para luego del ingreso tampoco tener otras actividades o no romper la cuarentena, como decimos nosotros, o tener más controles que otras personas. Así que eso es muy importante también tenerlo en cuenta porque muchos de los pacientes que hemos diagnosticado han pasado por los controles completamente Claro. asintomáticos y en el momento donde no se puede detectar el virus. Así que
si bien es una medida útil, como puede ser muchas de las medidas, no es la única ni la más importante. Siempre nosotros decimos que son todas las medidas juntas las que nos van a permitir controlar la enfermedad. El aislamiento, la vigilancia epidemiológica, los controles, la responsabilidad individual de las personas y el mantenimiento de la higiene, que es lo más importante. Garcilaso, hay una pregunta recurrente que se hace también o que la gente consulta. El tema de testeos diarios. ¿Hay un número de testeos diarios que se realizan aquí en la provincia? Testeos diarios, bueno, esto depende de los casos sospechosos, principalmente lo que tiene que ver con casos sospechosos. Nosotros pasábamos de tener 10 o 20 diarios a pasar ahora en este momento, estaríamos llegando ya a los 40 diarios aproximadamente, entre 30 y 40, dependiendo obviamente del día, pero estamos más o menos en ese estudio. Nosotros ya hemos llegado a este momento a estudiar casi aproximadamente 1.200 personas que han ingresado a protocolo como casos sospechosos, o sea, que tenían síntomas, que tenían algún nexo. Y esto, bueno, la mayoría, en este momento tenemos casi 1.130 casos que se han descartado hasta el momento, ¿no? Garcilaso, y respecto de las medidas que se han tomado de flexibilizar algunas cuestiones que tienen que ver justamente con medidas que se han tomado en los últimos días, como permitir reuniones familiares y demás, ¿cómo entiende justamente que puede repercutir eso en la situación de la provincia? Obviamente que a mayor apertura, yo siempre lo digo, mayor riesgo y mayor probabilidades de circulación del virus. Esto tiene que ser un equilibrio, no se puede tener, yo siempre digo, no se puede tener todo absolutamente cerrado y tampoco se puede avanzar rápidamente a sacar la cuarentena y a quedarnos sin ninguna medida de control. Se va avanzando progresivamente, se va evaluando la situación, no solo en nuestra provincia, sino que también en el país y en las provincias vecinas, porque eso también va a afectar a la situación de nuestra provincia. Y a medida que se van evaluando esas situaciones, bueno, se puede ir o avanzando o retrocediendo en las medidas que se vayan tomando. Bien. Preguntarle también qué va a pasar con la comunicación institucional respecto de la situación de coronavirus en la provincia. ¿Se van a mantener los informes como se venían llevando en las últimas semanas? ¿Se va a instrumentar otra modalidad? ¿Qué es lo que tenemos que esperar como ciudadanía respecto de la comunicación de la cuestión de la pandemia en la provincia? Sí, nosotros desde el Ministerio hacemos una comunicación diaria. Todos los días se notifican los casos sospechosos que ingresan a estudio. Los que ingresan a estudio son aquellos casos que ingresan para el estudio de laboratorio y puede haber más casos sospechosos que van a ingresar en otro momento al laboratorio. Pero nosotros vamos informando día a día cuántos pacientes se van ingresando a estudio y cuáles han sido los resultados y a su vez de aquellos casos que den positivo, cuál es la situación epidemiológica y si eso va modificando en algo las actividades en aquellos lugares. Eso se va a hacer diariamente, siempre se hizo diariamente. Y bueno, también del área de prensa y comunicación del Ministerio de Salud, también se van a instrumentar otras formas también de ir comunicando a través de medidas audiovisuales, serían videos y audios respecto a cuál es la situación epidemiológica de la provincia. Para nosotros, desde el área de epidemiología, es fundamental poder acceder a la mayor cantidad de gente respecto a los reportes epidemiológicos, porque bueno, sabemos que es muy importante que la gente pueda conocer cuál es la situación en la provincia, más allá de que las medidas las tienen que tomar igual, más haya casos o no haya casos, las medidas se tienen que tomar igual, pero sí es muy importante que la gente y la población sea consciente de cómo está evolucionando la pandemia en el país y en nuestra provincia. Así que para nosotros eso es clave, la comunicación con la población. Garcilaso, aprovechando también esta comunicación, queríamos consultarles cuál es la situación que se da en la provincia de Entre Ríos, con otro tema también preocupante, ¿cuál es el panorama que se vive con respecto al dengue? Bueno, nosotros ya los números de casos en las últimas semanas han disminuido muchísimo.
Estamos en 1 o 2 casos confirmados por semana en este último mes, pero ya estamos, sería lo que nosotros, el comportamiento que hay en nuestra provincia, en general está relacionado a una época más estacional. Generalmente lo que es el final de marzo, principios de mayo, donde vemos el pico. Durante el pico de este año llegamos a tener casi 100 casos confirmados por semana. Eso fue un trabajo muy arduo que tuvimos también que trabajar junto a la pandemia. También estábamos transitando una epidemia de dengue durante este año y bueno, llegamos a confirmar entre 100 y 110 casos semanales durante ese momento de pico. Después eso, durante mayo empezó a ir decreciendo bastante importante. Pasamos a tener 80, 50, después 20 y hoy estamos cerca de 2 casos confirmamos en esta última semana. Pero bueno, esto también tiene que ver con el ciclo del vector, que es el que transmite la enfermedad, que bueno, durante el invierno la capacidad que tiene el vector de transmitir la enfermedad es mucho más baja. Pero hemos tenido prácticamente en total casi más de 600 casos durante esta temporada confirmados. Y las situaciones, usted mencionaba 1 o 2 casos por día que se siguen detectando. ¿Siguen siendo en los lugares neurálgicos de los que hemos hablado, Nogoyá, Paraná? 2 o 3 casos semanales, no diarios. No diarios, claro, semanales, sí. Y los lugares donde tuvimos los ejes más importantes, los brotes más importantes en nuestra provincia fueron Paraná, también tuvimos un brote importante también en lo que es Nogoyá, Gualeguaychú y Concordia han sido los lugares donde se han sumado de estos 600 casos la mayoría de los casos. Y los que todavía tenemos casos activos, sí, hemos detectado los últimos también en la ciudad de Paraná principalmente. Los bloqueos sanitarios que de alguna manera también continúan y el mensaje sigue siendo para la ciudadanía en general, teniendo en cuenta de que el vector es intradomiciliario, ¿verdad? El vector es intradomiciliario y es clave para la transmisión de la enfermedad porque, a diferencia del coronavirus, el dengue no se puede transmitir de persona a persona. Sí o sí tiene que estar este vector. Y este vector, como decías vos claramente, es un vector intradomiciliario que prefiere estar dentro del domicilio más que nada por estas cuestiones de temperatura, de viento, y también busca lugares donde pueda dejar sus criaderos, que son lo que nosotros sabemos, los lugares donde se pueda recolectar agua por más de 1 o 2 días. Entonces, el trabajo de los municipios que vienen trabajando respecto a todo lo que es la descacharrización y la gente también concientizándose con eso también es clave también en el control de esta enfermedad.